la era de la última generación. Anfitrión, hola a todos y gracias por unirse a nuestro programa, La Era de la Última Generación. Con nosotros se encuentra Rav Dr. Michael Leitman. Hola. Buen día, dice el Dr. Leitman. Anfitrión, y en este programa quisiéramos hablar sobre los estados del desarrollo espiritual del Estado de Israel y la conexión del Estado de Israel con el resto de todo el mundo. Iremos por estos estados, los dividí en 5 fases, 5 estados, no sé si es correcto. Vamos a ver algo de esto. La primera es el reconocimiento del mal, de nuestra naturaleza egoísta. Es como el primer estado, porque sin el reconocimiento de nuestro ego, nuestra naturaleza central, que de acuerdo a las investigaciones de Bala Sulam y todo lo que escribió, dice precisamente que en esto se basa nuestra forma. Y aunque por un lado es natural, la naturaleza nos hizo así, pero tenemos que descubrir si esto se considera la primera etapa para nuestro desarrollo futuro. Doctor Leitman, sí, en realidad sí, es nuestra naturaleza inicial. Existimos en ella, no podemos escapar de ella por nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es reconocer cuán corrupta y dañina es para nosotros, pero hasta ahí. Es la naturaleza de nuestro ego y es donde acabaremos. Anfitrión, Bala Sulam escribe que el egoísmo innato es la naturaleza de todas y cada una de las personas y nos da la sensación del yo y cada quien en la medida de su desarrollo, capacidades, desea explorarla. Hay quienes son compañeros y aquellos que quieren tragarse al mundo, gobernarlo, etcétera, lo más que puedan. No todas las personas tienen esta capacidad, la oportunidad de hacerlo, solo algunos individuos, pero lo hacen. La pregunta es, ¿por qué el Creador hizo las cosas así? ¿Por qué? Doctor Leitman, el hombre actúa así porque el Creador lo conduce a ello. ¿Por qué el Creador lo hizo así? Para que como resultado descubramos nuestra esencia egoísta, deseemos cambiarla y de ahí comencemos a desarrollarnos del egoísmo al altruismo ya de manera consciente. Así que nuestra esencia egoísta es la base a partir de la cual comenzamos a crecer. Y gracias a ese fundamento, empezamos a ver quiénes somos, que queremos hacer todo y que queremos a todos solo para nuestro beneficio, para nuestro estrecho ego animal. Y esta es toda nuestra base. Y a partir de ahí empezamos a crecer más alto. Para esto, hay algunas herramientas que ya existen, lo que significa que con su ayuda nos podemos sobreponer a nuestro ego, analizarlo, estudiarlo y empezar a cambiarlo. Anfitrión, ¿es como un tipo de juego entonces? Doctor Leitman, se nos ha dado la peor base, el peor estado a propósito. Y de ahí tenemos que ascender a su grado más opuesto. Anfitrión, Bala Sulam escribe que de inicio una persona utiliza su naturaleza egoísta sin sentir pena alguna, como fue hace miles de años o incluso hasta el día de hoy. Una persona más desarrollada, ya de alguna manera, tiene o siente algún tipo de pena, la oculta y tratará de usar a los demás, pero de manera más disimulada y hasta el punto en que la persona reconoce plenamente, se avergüenza de su naturaleza y empieza a buscar formas de corregirla, hasta el momento en el que en la persona aparece esta chispa altruista,
en donde comienza a entender que de alguna forma puede interactuar con otra persona y todos los estados que él describe. En Israel, hoy ya estamos todos listos para reconocer la maldad de nuestra naturaleza que nos separa. Doctor Lyman, no, de ninguna manera. Anfitrión, ¿podemos llegar a este reconocimiento de manera natural o solo a través de los textos fuente? Doctor Lyman, solo a través de los textos fuente correctos. Es que la persona puede estudiar con cuya ayuda se puede exponer a la influencia de estas fuentes. Se puede disponer de la manera más correcta bajo la luz que ya existe en ellos, una cualidad especial, la cualidad de otorgamiento, de amor, de conexión con el resto de la humanidad. Si la persona trabaja con el fin de lograr estos cambios en él, entonces ocurren en él. Y luego ya empezaremos a ver cuánto ya no podemos estar en la naturaleza original y empezamos a aspirar por la futura. Anfitrión, Bala Sulam escribe que en el mundo integral de hoy, un mundo donde hay armas nucleares, realmente no hay otra forma de sobrevivir más que empezar a tomar en cuenta a los demás. Doctor Lyman, cierto. Anfitrión, y uno no puede simplemente de manera abierta usar a los demás. ¿No es eso suficiente para entenderlo? Doctor Lyman, no. Para esto se requiere el consenso de todas y cada una de las personas, que todas juntas empecemos a cambiar nuestro sistema completamente egoísta, todo el sistema completamente egoísta de nuestro mundo, nuestra sociedad, hacia un sistema completamente altruista. Anfitrión, así que para que una persona empiece a dejar de comerse a los demás tanto como a sí mismo, sino para que más bien se coma su egoísmo, se requiere una seria transformación en el individuo. Doctor Lyman, sí, Anfitrión, y aun cuando se pudiera entender, porque todos entendemos que el ego no nos lleva a nada, podemos construir una vida normal en este planeta, pero no es suficiente. Doctor Lyman, no basta. El hombre necesita conocer la maldad de su naturaleza tanto que no quiera volver a usar esta maldad. Para esto, el nivel de ego se tiene que revelar en la persona a tal grado en que la persona vea que tomar algo de otro es como la muerte. Pensar en algo del otro es como matarte a ti mismo, etc. Anfitrión, es interesante lo que usted dice y entiendo que la naturaleza misma, por alguna razón oculta, no puede construir este tipo de sistema para nosotros, porque entonces no tendríamos la libertad de elegir. Cierto, le dice el doctor Anfitrión, es como para que yo no me dañe, porque entenderé que tengo claro que eso me daña. Doctor Lyman, correcto. Anfitrión, de lo contrario, sencillamente seríamos solo como robots, de modo que siempre hay un tipo de ocultamiento, que estaríamos bajo una ocultación. Doctor Lyman, sí. Anfitrión, y ahora vamos a pasar al siguiente estado o fase. Supongamos que después de algún sufrimiento, explicación, aclaración, escrutinio, y la persona llega al reconocimiento de su naturaleza egoísta, y el siguiente estado, según como lo entiendo de lo que usted dijo, no hagas al otro lo que odias, es decir, no hagas daño a los demás. Ese es el segundo estado. Doctor Lyman, esa ya es la facultad de cambiar al hombre. Anfitrión, entonces es donde la persona ya ve que al dañar al otro se daña a sí misma. Doctor Lyman, sí. Anfitrión, así que lo vemos cuando las personas están en situaciones extremas, como en la guerra. Por ejemplo, pueden incluso sacrificar su propia vida por otro, no solo no dañar a los demás. Así que hay un tipo de conexión. Sí, le dice el doctor Lyman, pero este es aún en las fases iniciales que todo resulta del ego. Anfitrión,
Supongamos este segundo estado. Lo que quisiera preguntar es que no es suficiente reconocer tu ego, sino que también hay que entender qué es lo que tenemos adelante, un objetivo muy valioso. ¿Cuáles son estos grandes valores que en mi visión siempre tengo que apuntar? Doctor Lyman, el valor más grande, el valor más exaltado podría resultar de tu ego, donde todo lo que hace la persona lo hace en favor de los demás, no en su propio beneficio. Esto es un paso. El otro, el siguiente paso, es en el que quiere ser como el creador. Y el creador siempre se desvincula del sistema egoísta, al que la persona tiene que ascender, al que se quiere adherir. Y de esta forma llega a su meta, a la adhesión con el creador. Anfitrión. Así que, con el fin de que la persona que quiere liberarse por un lado de su naturaleza egoísta tiene que entender que daña lo que le llega a él, cierto tipo de padecer, y no le permite adquirir la cualidad de vida, y por otro lado, tiene que tener cierto tipo de valor, una aspiración de ser como la fuerza superior que le da cierta forma de vida eterna, es decir, necesita ver algún tipo de beneficio. ¿Qué obtiene de luchar contra su egoísmo y qué pierde como resultado de no estar en el sistema del Creador? Porque un reconocimiento sencillo del ego, doctor Lehmann, no le da nada. Anfitrión, cierto. Este es el segundo estado. No solo no hacer a los demás lo que no odias. Doctor Lehmann, seguro, hay que colaborar en esto. Estas son dos condiciones iniciales de no hagas, no dañes al otro, no hagas al otro, es decir, que detienes ese mal tuyo hacia los demás. Y la siguiente fase es que te tienes que abrir y comenzar a emanar esa fuente de bien, convertirte en esa fuente de bien. Anfitrión, entonces aquí ya tenemos lo que ya se convierte en ser como el Creador. Entonces, tanto acercarse a las cualidades del Creador como acercarse al compañero, porque la cualidad del Creador se obtuvo en tu conexión con las personas. De modo que la pregunta es, ¿existe este concepto en Kabbalah llamado de lo lishma a lishma? De una forma u otra empieza de las contenciones del ego. Me quiero acercar a mi amigo con el fin de revelar al Creador, porque al estar así en el sistema tengo una vida eterna y puedo justificar todo. En resumen, así puedo estar conectado al Creador. Doctor Lehmann, sí, la gente puede comenzar con esto. Anfitrión, así que este es el segundo estado, pero sigue siendo egoísta. Doctor Lehmann, sí, y en adelante, bajo la influencia de la luz superior, la fuerza del Creador, Él trabaja en nosotros, más allá de esa naturaleza. Nosotros, bajo la influencia de su iluminación, de su naturaleza, bajo su influencia en nosotros, empieza a haber un cambio en nosotros. Comenzamos a cambiar. Entonces, la persona adquiere esa capacidad donde puede otorgar, dar, conectar con los demás, sin esperar nada a cambio, sin ninguna ganancia, dice el anfitrión. Doctor Lehmann, correcto. Anfitrión, ese es el tercer estado y ya es en realidad una verdadera cualidad altruista. Doctor Lehmann, sí. Anfitrión, para él el otorgamiento ya es una recompensa. Es como en un organismo donde cada órgano, y Bala Sulam escribe sobre ello, que cada uno necesita trabajar de acuerdo a sus capacidades y recibir según sus necesidades. Es como un eslogan socialista. Este es el tercer estado y como lo entiendo, cada estado puede tomar miles de años para su desarrollo. Bueno, le dice el doctor Lehmann, hoy en día ya es menos, hoy es más corto. Anfitrión, pero ¿cómo ocurre? Porque todas las personas son distintas. Hay quienes pueden estar en la primera fase, otros en la tercera. Doctor Lehmann, así como en nuestra sociedad. Hay gente diferente, ricos, pobres, inteligentes.
otros menos inteligentes, etcétera. Es decir, siempre se complementan entre sí. Anfitrión, en ese estado en el que la persona adquiere la cualidad altruista, es decir, la capacidad de unirse a otros y no usarlos para su propio beneficio, Bala Sulam escribe que la persona así inmediatamente empieza a sentir la fuerza superior. Es decir, que ya se encuentra según la ley de equivalencia de forma y dice que el contacto con la fuerza superior es el estado más natural para una persona. ¿Puede explicarlo? Doctor Lyman, regresar a su raíz, a partir de la cual fuimos creados. Anfitrión, ¿es natural para la persona estar conectado con el Creador? Sí, seguro, le dice el doctor Lyman. Bueno, dice el anfitrión, natural es nuestro ego, eso es natural, doctor Lyman, pero el ego también proviene de ahí. El Creador creó todo, creó el así llamado mal y nos dio la capacidad de corregirlo y de esta forma aspiramos corregir el mal e invertirlo hacia el bien. Anfitrión, ¿puede usted describir qué significa que la persona se encuentra en esta forma natural de contacto con el Creador? ¿Qué es lo que se le da? Doctor Lyman, se le concede la capacidad de ver el mundo completo como el Creador lo hace, se le da la capacidad de influir en su entorno, así como lo hace el Creador, etcétera. Anfitrión, entonces, así como lo entiendo, después de que la persona ya está lista para tener cierto grado de contacto con el Creador, podemos decir que ese contacto le da a él el combustible para el siguiente estado llamado ¿ama al otro como a ti mismo? Sí, absolutamente cierto, le dice el doctor. Así, cuando la persona está conectada con el Creador le da la habilidad de amar. ¿Cuál es la diferencia entre esta cualidad simple de otorgar a los demás y el amar al otro? Dice el anfitrión. Doctor Lyman, la cualidad altruista de otorgar a otros no se basa en alguna ley universal. Sencillamente, la sociedad, como resultado de su desarrollo, llega a la conclusión de que es mejor así, más conveniente, seguro, etcétera. Y así habla de ello, lo acepta como bueno, pero en realidad es una contradicción completa a nuestra naturaleza, opuesta en sí misma. Si queremos llegar a una verdadera conexión entre nosotros, amar al otro como a nosotros mismos, para eso tenemos que cambiar nuestra naturaleza. No es suficiente con hablar de la ley del Creador, que tenemos que alcanzar una actitud altruista hacia los demás, pero nosotros mismos, cada quien, internamente, tenemos que llegar a estar convencidos de que nuestra naturaleza es el mal absoluto. Y lo que la equivalencia de forma con el Creador nos ofrece es el bien. Anfitrión, entonces, si estamos hablando a nivel de un país, si cada miembro de la sociedad cuida a su compañero, bueno, se ocupará de sus necesidades básicas y el resto lo hará para beneficiar a la sociedad, como escribe Bala Sulam. Este tipo de contención altruista no es suficiente. Doctor Lyman, no. Anfitrión, entonces la pregunta es de este amor. ¿Qué clase de cambio significa? Doctor Lyman, es donde quieres ser como el Creador en práctica, es decir, en los actos te relacionarás con los demás, con el deseo de otorgar completamente. Anfitrión, aún así, lo que no comprendo, ¿cuál es la diferencia? Porque antes también hablamos de otorgamiento, donde la persona trabaja como un órgano en el cuerpo, satisface sus necesidades básicas y todo lo demás lo hace para el resto del organismo, gracias a lo que el organismo existe, vive. Correcto, le dice el doctor Lyman. Anfitrión, si estamos hablando del sistema interno hacia los demás, este altruismo, podemos decir que nuestros órganos están bajo el altruismo. No decimos que se aman entre sí. ¿Qué es amor? Doctor Lyman, amor, como Bala Sulam escribe, es donde cada órgano siente a los demás órganos y les ayuda a funcionar correctamente, apropiadamente. Anfitrión,
Y a nivel del hombre, doctor Lyman, a nivel del hombre, entre las personas, no hay tal estado. Está solo en el nivel del sistema interno del organismo. Anfitrión, cierto, pero cuando los sabios escribieron ama al otro como a ti mismo, ¿qué quieren decir? ¿Qué clase de estado es ese donde las personas alcanzan este tipo de estado? Anfitrión, doctor Lyman, perdón, es un estado en nuestro desarrollo interno, donde empezamos a reconocer que necesitamos estar conectados con los demás mediante los vínculos, estar conectados positivamente, es todo. Anfitrión, así que es un tipo de estado emocional donde ya existe la persona. Doctor Lyman, sí, por la luz de la sociedad. Y luego comenzamos a sentirnos mutuamente, todos nosotros, como viviendo en un organismo. Anfitrión, y ese organismo es el creador, la fuerza superior. Sí, le dice el doctor Lyman, exactamente. Anfitrión, y es interesante que Bala Sulam en sus artículos llamados La Última Generación, él incluso describía no solo emocionalmente como nosotros hablamos de ello, porque decimos que tenemos que sentirlo, sino de lo contrario son solo palabras que han estado circulando por miles de años. Pero él fue capaz de describir la estructura de gobierno, cómo sería cuando parte de la gente estén pasando por ciertos estados, algunos en el estado del reconocimiento del mal, otros en la fase de sencillamente no dañar, otros ya en el amor hacia los demás, y cuál será la estructura de la sociedad. En resumen, todo lo que existe en un gobierno. Doctor Lyman, esto es algo realmente de lo que estudiamos dentro del marco de los estudios. Anfitrión, lo interrumpe. No sé si es correcto, pero la última fase, pienso que será ese gobierno donde ya todo lo que existe en el gobierno del Estado de Israel, todo de lo que ahora hablamos, así como lo dicen los textos fuentes, que primero que nada tiene que suceder en el Estado de Israel, en los judíos, porque precisamente esta es la nación elegida y fue elegida para este propósito. Una antigua Babilonia hace miles de años, ellos fueron elegidos, lo que significa que no tiene nada que ver con la nacionalidad, pero lo dice en nuestros textos fuente, sino que tiene que ver con la aspiración del alma. Cierto, le dice el doctor Lyman. Anfitrión, y el último estado es en el que el gobierno del Estado de Israel y Jabotinsky, y luego sigue hablando de ello, que existirá para todo el mundo. Cierto, le dice el doctor Lyman. Anfitrión, donde aquí podremos crear tal estructura de gobierno y tales acciones internas, relaciones entre las personas, y luego obtendremos las herramientas. Hoy parece una utopía, seguro, pero en el que seremos capaces de mostrar tal ejemplo a los demás. Muy cierto, le dice el doctor Lyman. Anfitrión, y eso ya es la última fase. Cierto, le dice el doctor Lyman. Anfitrión, lo que resulta después de eso, que todo el mundo llegue al amor, o doctor Lyman, todo el mundo se aproxima al funcionamiento del sistema gobernado por la ley del amor al prójimo como a uno mismo. Anfitrión, no sé exactamente dónde está escrito. Puede ser que Bala Sulam lo escribió, que para todo esto se dieron 6.000 años y que ahora nos encontramos en el año 5785 y que estamos cerca del 2040. Esta fase se supone que está cerca de concluirse, ¿cierto? Sí, le dice el doctor Lyman. Anfitrión, ¿es con respecto a ese día o podría ocurrir antes? Doctor Lyman, bueno, no necesariamente tiene que ser ese día preciso, pero de acuerdo a toda la ciencia, ya nos encontramos al final de los días, lo que se conoce como el final de los días. Anfitrión, ¿qué piensa usted? ¿Qué se tiene que hacer para comenzar al menos la primera fase? Doctor Lyman, estudiar y enseñar. Anfitrión, es decir, que está solo en el proceso educativo. Doctor Lyman, solamente eso. No se requiere nada más. Una vez que estemos convencidos de que nuestra principal tarea es aceptar estas leyes sobre nosotros mismos, las leyes de este tipo de corrección absoluta de la actitud hacia los demás, entonces ya estaremos todos incluidos en el nuevo sistema
de nuestras relaciones, en sus acciones, y de esta forma aceleramos el desarrollo. Anfitrión, cuando usted mismo habla de estas fases, cuando yo hablo de ello, es decir, una parte de mí dice, son palabras, es imposible, ¿cómo se puede hacer? ¿No siente usted esto, algo así a veces? Doctor Lyman, podría ser natural que así nos parezca, porque si comparamos esta exigencia con las leyes egoístas de nuestra naturaleza, entonces por supuesto que nos parece completamente imposible, pero por otro lado, vemos que la humanidad no tiene otra salida, ya sea a través de su propia destrucción, cuando con todas las guerras, con algún tipo de guerra terrible. La guerra intentará sobreponerlo por encima de su naturaleza para comenzar una mejor vida. Anfitrión, entonces aquí tenemos que tomar en cuenta no solo mirar a través de nuestras guías egoístas, sino que hay una fuerza mayor que tiene un propósito y que esta fuerza nos llevará a este propósito. Correcto, le dice el doctor Lyman. Anfitrión, la última pregunta. Si comenzamos a explicar todo esto y necesitamos trabajar con ello, crear materiales y películas acerca de esto, de algún proceso educativo, es un extenso proceso, queda claro. El hombre en la primera fase necesita entender todas las fases, ver el objetivo final, o es suficiente con enfocar en que el ego es malo, tratando de decirlo de alguna forma. Doctor Lyman, en realidad solo necesita saber todas las fases, pero entender que lo que ahora es importante para él es sentir su carencia, su cercanía con los demás. Y así gradualmente, fase a fase, llega a una completa visión de este proceso y ciertamente se dará cuenta con ellos. Anfitrión, así que si yo hago cierto producto como Bala Sulam escribe que mostremos con claridad a la persona que existimos en un mundo integral con armas nucleares. La persona no puede vivir así como lo hace ahora y necesita llegar ya al reconocimiento del mal, que aún tiene que ver el estado final de desarrollo, que necesitamos llegar al propósito de la creación, el objetivo de la creación. Doctor Lyman, naturalmente. Anfitrión, muchas gracias. Hasta la próxima. Todo lo mejor.